Es que estoy en el mar, ¿cómo? Pero era eso, sería como Moiso, no te mueras. Moiso, no te mueras. Bienvenidos a este su segundo programa, un proceso para abrir un camino a una edad o a una generación. Cada vez que Dios va a levantar a alguien, lo hace pasar por un proceso para abrir un camino. Las cosas no pasan porque sí. Alguien abre el camino, sea bueno o sea malo. Bienvenidos a este segundo episodio. ¿De quién hablaremos hoy? El primero fue de Jesús, pero hoy, ¿de quién hablaremos? Bienvenidos a los que siguen al Cordero. Reconocido como el profeta más grande de Israel por todas sus hazañas y lo que hizo, hablaremos hoy de Moisés. Super Moiso, Super Moiso. Una persona que llevó el proceso en su cuerpo para que una generación entrara a una libertad gloriosa. Una generación, un pueblo, una ciudad que estaba esclavizada bajo el poder de Egipto. Dios usó un hombre con un corazón diferente y con un proceso muy diferente a muchos para liberar una nación y un pueblo que estaba esclavizado por el poder de Egipto. Tal vez tú puedes ser esa persona. Mi familia está experimentando esclavitud y yo estoy pasando por un proceso terrible. Puedes ser el Moisés, puede ser el Moisés de tu casa, de tu familia. En la casa hay de todo. El que tiene dinero, el que no tiene, el que es complicado, el que es amargado, pero y el procesado. Si tú ves en tu familia que no hay nadie que haya sido procesado, tú eres el procesado. Tú vas a ser el Moisés. Tú vas a ser el Moisés. Vamos a hablar un poco entonces de la niñez de Moisés. Desde pequeño Moisés es apartado de su casa, de su genética, porque en ese entonces en la historia mandaron a matar a todos los bebés. Tuvo que separarse. Imagínense un bebé separarse de su mamá y lo ponen en una canasta y el agua comienza a llevarlo. Yo creo que hay personas que me están mirando eso. Desde pequeño fui abandonado, mi papá me dejó, y solamente el que lo vive es el que lo puede decir y el que puede hablar. La gente dice, no, pero es que el abandonado se comporta así. Los estudios psicológicos hacen de muchas cosas maravillas y sacan porcentajes y todo este tema, pero el que lo vive es el que realmente lo puede hablar. Su niñez fue un poco complicado. Imagínense separarse de su mamá cuando bebé. Todas las complicaciones físicas y psicológicas aunque se estaban desarrollando en Moisés cuando era pequeño. Ahora, miren eso tan interesante. Crece Moisés y entra a la casa de Faraón. Aquí la historia se empieza a poner buena. Moisés entra y empieza a ser como especie adoptado en la casa de Faraón. ¿Cómo vivían en la casa de Faraón? Bien. Moisés tenía riquezas, tenía comodidad, tenía de todo, pero se da cuenta y comienza a descubrir que no era su linaje. Ustedes se preguntarán, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo un alto profeta. Moviendo las aguas como Moisés. Es que se apaga el computador. Las comodidades de Moisés que tenía en la casa de Faraón eran extraordinarias. Se tenía de todo. Y él comienza a crecer y dice, yo no me siento de este linaje. Empieza a darse cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes dicen, no, como que yo no estoy en esta casa, esta no es mi casa. Esto le pasa mucho a la gente que llega a la casa, que viene de otras casas a la casa de transformación. Noticia, anuncio parroquial. No te estoy diciendo que te salgas de tu casa espiritual. No, yo en la otra casa no me sentía bien, pero llego a transformación y siento que sí, como que este es mi linaje, esto es lo mío. A eso prácticamente le empezó a pasar a Moisés. Miren esto tan interesante. Voy a leerles algo que me gusta mucho que está en Hebreos 11:23. ¿Cuál fue entonces ese proceso que vivió Moisés? Porque tuvo que pasar un proceso. Se la tengo. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya había crecido, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Dijo, no, parceros, lo siento, esta no es mi casa, esto no es lo mío, esta no es mi raza, este no es mi pueblo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió, dijo, ese es mi pueblo, yo vengo de ahí, este no es mi lugar, ese es mi linaje y esa es mi sangre. Dijo, voy a escoger ser maltratado ahí, lo voy a hacer. Estoy pegando al señor Messi. Voy a irme y voy a mezclarme y voy a poner mis costillas para que me golpeen, porque como soy de ese pueblo, voy a meterme en ese proceso. ¡Wow!
brutal. Escogió el maltrato del pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué vivía en la casa de Faraón? ¿Qué vio Moisés en la casa de Faraón? Obvio que había niveles de pecado terribles. Esto le pasa mucho a los jóvenes que me están mirando. Ustedes están diciendo, mi destino no es este. Se la pasan tomando, drogándose, mis primos, mis tíos, mis compañeros. Dicen, pero este no es mi destino. Yo prefiero aislarme de ellos. Wow, le estoy hablando a alguien. Yo prefiero aislarme, porque eso no es lo mío. Por más de que intento hacerlo y me dicen, bien, eso no es lo mío. Y él decidió apartarse de esto. Miren lo que dice el 26. Esta frase taladró mi corazón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, no estamos hablando de una cadenita de oro, de plata. Los tesoros, bodegas enteras. Dijo, dejo a un lado esto, para preferir que vituperen de mí a causa de Jesús. Melo, caramelo. Yerma flow, sacando del estadio Yerma flow. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Después que aplauden. Un aplauso para Moiso. Apasionado por un linaje, porque pasa por un desierto. Después ustedes saben la historia, pasa un desierto, tiene el encuentro cara a cara, viene y se enfrenta al faraón, y dice, no importa, yo me voy a enfrentar por esto. Puede ser que ese pueblo que pasó Moisés sea tu familia, sean tus hijos, sean tus finanzas, sean tus negocios, sea una traición, sea la pérdida de un líder, sea la pérdida de un familiar, y tú digas, no importa, yo prefiero vivir el proceso, porque sé que los que vienen detrás mío tienen el camino ya asegurado en Jesús. Hasta luego. Perdón. Muy áspero. Sí,